Hola, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el conflicto en el Plateado Cauca. Me presento, mi nombre es Wilma Darley Pascual San Cuestumal. Historia. El Plateado es un pueblo ubicado en el municipio de Inzá, en el departamento del Cauca, una región históricamente marcada por el conflicto armado en Colombia. Esta área se ha visto envuelta en enfrentamientos violentos debido a su ubicación estratégica en el sur del país, cercana a rutas de narcotráfico y zonas de producción de cultivos ilícitos como la coca. A lo largo de los años, el Plateado ha sido un escenario de confrontaciones entre diversos actores armados, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia y en tiempos más recientes, las disidencias de las FARC. Desde la década de los 80, cuando las FARC ganaron terreno en el sur del país, la zona se convirtió en un área clave para el control de rutas de narcotráfico y actividades ilegales. Causas del conflicto. Presencia de grupos armados ilegales. La violencia en el Plateado es consecuencia de la presencia de guerrillas como las FARC y de disidencias de estos grupos, así como de grupos paramilitares y bandas criminales. Estos actores luchan por el control de las zonas rurales y las rutas de narcotráfico. El narcotráfico. La región de Cauca, incluyendo el Plateado, ha sido históricamente una de las principales zonas de cultivo de coca en Colombia. El narcotráfico ha financiado a diversos grupos armados ilegales que buscan controlar estos territorios para el cultivo y la producción de drogas. Desigualdad social y pobreza. La falta de acceso a recursos, educación y servicios básicos ha alimentado el descontento social en esta región. Las comunidades rurales, en su mayoría campesinas e indígenas, se han visto atrapadas entre la disputa de los actores armados. Deficiencia en la presencia del Estado. La escasa presencia del Estado en estas zonas ha permitido que los grupos armados se asienten en el territorio sin gran resistencia. Esto ha contribuido a la falta de control de la ley y el orden, y ha dejado a la población civil vulnerable. Problemática. Desplazamiento forzado. El conflicto armado ha generado miles de desplazados en la región. Las familias, principalmente campesinas e indígenas, se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a las amenazas, los enfrentamientos y la presión de los actores armados. Violencia y asesinato de los líderes sociales. Líderes comunitarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos en la región han sido blanco de ataques y asesinatos. Esto ha generado un clima de temor y ha dificultado la organización de la comunidad para exigir sus derechos. Destrucción del tejido social. Las familias y comunidades se fragmentan debido a la violencia. El miedo y la desconfianza han socavado las relaciones sociales y las estructuras comunitarias. Impacto ambiental. La explotación ilegal de recursos naturales, especialmente la minería ilegal, ha generado problemas ambientales. La deforestación, la contaminación del agua y la destrucción de la biodiversidad son algunas de las consecuencias de estas actividades ilegales. Consecuencias del conflicto. Crisis humanitaria. La población civil se enfrenta a una grave crisis humanitaria, con falta de acceso a alimentos, atención médica y educación. Las personas desplazadas se ven en la necesidad de vivir en condiciones precarias. Inseguridad y terror. La constante presencia de actores armados y los enfrentamientos violentos crean un ambiente de inseguridad generalizada. Las comunidades viven bajo la amenaza de ataques, asesinatos y extorsiones. Destrucción de la economía local. La agricultura y el comercio en la región han sido gravemente afectados por la violencia. Las actividades productivas se ven interrumpidas, lo que genera una crisis económica que afecta a los pobladores locales. Dificultad en los procesos de paz y reintegración.
Aunque el acuerdo de paz con las FARC en 2016 abrió la puerta a la reintegración de excombatientes, las disidencias de las FARC y la presencia de otros grupos armados han dificultado la consolidación de la paz y la estabilidad en la región. Actores del conflicto: FARC y disidencias. Aunque las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016, las disidencias de este grupo siguen operando en el sur de Colombia, luchando por el control de los territorios estratégicos como el Plateado, ligados pues al narcotráfico. Ejército Nacional de Colombia. El ejército ha tenido una presencia constante en la zona, realizando operaciones para intentar erradicar los grupos armados ilegales, pero en ocasiones también se ha visto involucrado en violaciones a los derechos humanos. Comunidades locales. Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas son actores centrales en el conflicto, ya que no solo son víctimas de la violencia, sino que también han tratado de organizarse para resistir a los grupos armados y buscar la paz. Intereses en el conflicto: control territorial y narcotráfico. Los grupos armados luchan por el control de territorios claves para el narcotráfico, ya que las rutas de cultivo y producción de coca en Cauca son de alto valor estratégico. El control de estos territorios asegura el flujo de recursos para financiar sus actividades ilegales. Explotación de recursos naturales. La minería ilegal, especialmente la extracción de oro, es otra fuente de ingresos para los grupos armados. El Cauca y otras regiones del suroeste del país están plagadas de actividades mineras ilegales, que explotan recursos naturales sin ningún tipo de control ambiental. Poder político y social. El control de territorios también implica el control de las comunidades locales, lo que otorga poder político y social a los grupos armados. Algunos actores buscan aprovechar la debilidad del Estado para consolidar su influencia en la región. Muchas gracias por su atención.